En una hacienda rural, Elena, una joven empleada, descubre un secreto aterrador que cambiará su vida. Mientras busca agua en el campo, encuentra a una mujer de la tercera edad, amarrada y abandonada a su suerte. Este encuentro desencadenará una serie de revelaciones que pondrán a todos en riesgo. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol castigaba la tierra colorada de Querétaro con una intensidad que parecía querer arrancarle confesiones al propio suelo. Era principios de marzo, y el calor del Bajío transformaba cada movimiento en un esfuerzo, cada respiración en un recordatorio de que allí, en esa vastedad de agave y maíz, la naturaleza comandaba el ritmo de la vida. La hacienda Santa Teresa se extendía por hectáreas y más hectáreas, una propiedad que había pasado por generaciones de la familia Garza, cargando consigo historias de prosperidad, pero también silencios que pesaban como plomo. Elena Ramírez tenía 26 años y trabajaba en la hacienda desde hacía casi 3. Había venido de San Juan del Río, una ciudad cercana, en 1980, busca de una oportunidad después de que la maquiladora de calzado donde trabajaba cerró sus puertas. La vida en la hacienda no era fácil, pero tampoco era cruel. Se despertaba antes de que saliera el sol, ayudaba en la cocina, cuidaba la hortaliza, organizaba la casona y al final de la tarde, cuando el calor daba tregua, le gustaba caminar entre los sembradíos, sintiendo cómo el viento cálido traía el olor a tierra mojada de los riegos automáticos. Aquella mañana de viernes, Elena estaba en la cocina preparando el desayuno cuando doña Lourdes, el ama de llaves de la hacienda, una señora de 60 años con el cabello canoso recogido en un chongo, entró apresurada por la puerta de atrás. Su rostro, normalmente sereno, traía una expresión tensa. «Mija, necesito que vayas al campo norte a traer agua del pozo viejo». La tubería de la casa volvió a fallar, y don Antonio solo viene a arreglarla hasta el lunes, dijo doña Lourdes, secándose el sudor de la frente con un trapo de cocina. Elena asintió, tomó 2 cubetas grandes y salió por la puerta de la cocina en dirección a los campos. La caminata hasta el pozo llevaba unos 20 minutos, atravesando primero el maizal y después un tramo de pastizal donde algunas vacas lecheras descansaban a la sombra de viejos guayabos. El cielo estaba despejado, de un azul intenso, sin una sola nube que ofreciera alivio. Mientras caminaba, Elena pensaba en su vida. 3 años en la hacienda habían pasado rápido. Conocía cada rincón de ese lugar, cada árbol, cada curva del arroyo que atravesaba la propiedad. Se había acostumbrado a la rutina, al silencio del campo roto solo por el canto de los pájaros y el ronroneo lejano de los tractores. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Una sensación extraña, como si el aire estuviera más pesado, como si la hacienda guardara un secreto que ella aún no lograba descifrar. Alejandro Garza, el dueño de la hacienda, era un hombre de 42 años, alto, de hombros anchos y manos encallecidas por el trabajo. A diferencia de muchos hacendados que solo administraban sus tierras desde lejos, a Alejandro le gustaba estar presente, conocer a cada empleado, entender cada detalle de la producción. Era respetado por todos. Un hombre justo que pagaba a tiempo y trataba a sus trabajadores con dignidad. Elena siempre lo había admirado, por eso. Tenía una forma amable de hablar, una sonrisa fácil, pero en los últimos tiempos parecía distante, preocupado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Verónica, su esposa, era diferente, elegante, sofisticada, venía de una familia tradicional de la Ciudad de México y nunca se había adaptado por completo a la vida en el campo. Usaba ropa cara, joyas discretas pero valiosas, y mantenía un aire de superioridad que incomodaba a algunos de los empleados. Elena la veía poco, ya que Verónica pasaba más tiempo en la Ciudad de México, donde tenía un departamento, que en la hacienda. Cuando estaba allí, controlaba todo con mano de hierro, desde la disposición de los muebles hasta la elección de los platillos que se servían en la cena.
El matrimonio de Alejandro y Verónica era un misterio para Elena. Parecían vivir vidas paralelas, él dedicado a la tierra, ella dedicada a la apariencia social. Tenían una hija, Beatriz, de 15 años, que estudiaba en un internado en la capital y solo venía a la hacienda en las vacaciones. Elena llegó al maizal y comenzó a atravesarlo. Las plantas estaban altas, le llegaban a la altura de la cabeza y formaban un pasillo verde que se mecía suavemente con la brisa. El sonido de las hojas rozándose unas con otras creaba una especie de susurro constante, como si el propio sembradío estuviera tratando de contar algo. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido bajo, ahogado, que venía de algún lugar a su izquierda. Elena se detuvo, frunciendo el ceño. Se quedó inmóvil por unos segundos, pensando si lo había imaginado. Pero el sonido llegó de nuevo, un gemido débil, casi un suspiro de dolor. Su corazón comenzó a latir más rápido. Dejó las cubetas en el suelo y empezó a moverse, en dirección al sonido, apartando las plantas de maíz con las manos. El gemido se repitió, más claro ahora, definitivamente humano. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaría haciendo alguien allí, en medio del maizal, en una mañana de viernes? Caminó unos metros más, abriéndose paso entre las plantas, hasta que la escena se reveló ante sus ojos y su mundo se detuvo. En medio del sembradío había un pequeño claro artificial, como si alguien hubiera arrancado las plantas de ese espacio específico, y allí, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en una estaca de madera vieja, había una mujer. Pero no era cualquier mujer, era una señora de la tercera edad, con el cabello blanco y revuelto que le caía sobre el rostro delgado y marcado por el sol. Su ropa era vieja, rasgada en algunos lugares, sucia de tierra. Tenía los brazos atados con cuerdas a la estaca detrás de ella, y sus pies descalzos presentaban heridas. Lo que más impactó a Elena fue el estado de la mujer. Estaba visiblemente debilitada, con los labios partidos, la piel quemada y descamándose en algunas partes, los ojos hundidos y sin brillo. Parecía haber estado allí, por días, tal vez semanas, expuesta al sol inclemente, sin cuidados, sin dignidad. Cuando la mujer se percató de la presencia de Elena, levantó la cabeza con esfuerzo. Sus labios se movieron, intentando formar palabras, pero solo salió un susurro ronco. «Ayuda, por favor», logró decir, antes de que su cabeza volviera a caer hacia un lado, como si el simple acto de hablar hubiera agotado sus últimas fuerzas. Elena se quedó paralizada. Su cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una persona estar en ese estado, en esa hacienda, sin que nadie lo supiera? ¿Cuántos días llevaba esa mujer allí? Las preguntas giraban en su mente, pero su cuerpo finalmente reaccionó. Se acercó corriendo, se arrodilló junto a la mujer e intentó desatar las cuerdas que le sujetaban las muñecas. Estaban apretadas, dejando marcas profundas en la piel arrugada. Elena jaló, forzó, pero los nudos estaban duros, imposibles de deshacer sin un cuchillo. «Voy a buscar ayuda. Le prometo que voy a volver», dijo Elena, con la voz temblorosa. La mujer no respondió, solo cerró los ojos. Elena se levantó y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida, atravesando el maizal de regreso, tropezando con raíces, lastimándose los brazos con las hojas afiladas de las plantas, pero sin detenerse. Su corazón martilleaba en su pecho, su respiración venía en bocanadas irregulares y un único pensamiento dominaba su mente. Necesitaba encontrar a Alejandro. Llegó a la casona con las piernas temblando y el rostro rojo por el esfuerzo. Subió corriendo los escalones del porche y entró por la puerta principal, algo que nunca hacía. Doña Lourdes estaba en la sala arreglando flores en un jarrón y se asustó con la entrada abrupta. «Mija, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Don Alejandro, ¿dónde está?» «Don Alejandro», preguntó Elena jadeante, sujetándose del marco de la puerta para no caer. «Está en el despacho. Pero Elena, ¿qué fue?» Elena no respondió. Cruzó la sala en dirección al pasillo que llevaba al despacho de Alejandro.
Tocó la puerta con fuerza, sin esperar respuesta, y entró. Alejandro estaba sentado detrás de su escritorio de madera maciza, con papeles esparcidos frente a él y unos lentes para leer apoyados en la punta de la nariz. Levantó la vista, sorprendido por la intrusión. —¿Elena? ¿Qué pasó? Ella se acercó al escritorio, las palabras saliendo en un torrente. —Don Alejandro, hay una mujer en el maizal, está amarrada, está muy mal, necesita ayuda urgente. Alejandro se quitó los lentes lentamente, frunciendo el ceño. —¿Cómo que una mujer amarrada? Elena, ¿estás bien? Tal vez el sol... No estoy imaginando cosas, interrumpió Elena, su voz subiendo de tono. La vi con mis propios ojos. Está ahí, necesita ayuda ahora. Alejandro la estudió por un momento, viendo la sinceridad y la desesperación en su rostro. Se levantó, guardó los lentes en el bolsillo de la camisa y tomó el sombrero que estaba colgado detrás de la puerta. —Llévame hasta allá. Salieron juntos, Elena al frente, guiando a Alejandro a través del sembradío. Durante el camino él le hizo preguntas, tratando de entender lo que había visto, pero Elena apenas podía responder de forma coherente. Estaba nerviosa, confundida, con miedo de que cuando llegaran, la mujer ya no estuviera viva. Cuando finalmente llegaron al claro artificial en medio del maizal, Alejandro se detuvo abruptamente. Su rostro, bronceado por el sol, palideció al instante. Se quedó inmóvil por varios segundos, solo mirando la figura sentada en el suelo, atada a la estaca. Elena lo miró y vio algo que nunca antes había visto en el rostro, siempre seguro de Alejandro. Un shock absoluto y debajo de él reconocimiento. —No puede ser —susurró con la voz casi inaudible. —Don Alejandro, ¿usted la conoce? Alejandro no respondió de inmediato. Dio unos pasos temblorosos hacia la mujer, como si sus pies estuvieran pegados al suelo con plomo. Se arrodilló a su lado, sus manos temblando cuando alcanzaron el rostro de la mujer y gentilmente le levantaron la barbilla. La mujer abrió los ojos lentamente. Cuando su mirada se encontró con la de Alejandro, algo cambió en su expresión. Una lágrima rodó por su rostro sucio. —Alejandro —dijo, su voz un hilo de sonido. —¿Mamá? —preguntó Alejandro, y su voz se quebró. —¿Mamá? ¿Eres tú? Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. —¿Mamá? ¿Esa mujer era la madre de Alejandro? Pero, ¿cómo? Todos en la hacienda sabían que su madre había fallecido hacía muchos años, cuando él aún era joven. Era una historia que rara vez mencionaba, pero que todos conocían. Alejandro comenzó a trabajar frenéticamente en las cuerdas que sujetaban las muñecas de su madre. Sus manos, normalmente firmes y capaces, temblaban tanto que apenas lograba que los nudos cedieran. —Elena, ayúdame —ordenó, y había pánico en su voz. Los dos trabajaron juntos y finalmente las cuerdas se soltaron. Alejandro tomó a su madre en brazos con una delicadeza que contrastaba con su fuerza. Era demasiado ligera, solo piel y hueso. La sostuvo contra su pecho, y Elena vio lágrimas correr libremente por su rostro. —La llevaré a casa —dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. —Elena, ve adelante y pídele a doña Lourdes que prepare un cuarto, agua, comida ligera, y llama al doctor Silva. Dile que es urgente. Elena asintió y corrió de regreso a la casa. Su mente estaba en un completo caos. La madre de Alejandro estaba viva. No solo viva, sino que había sido mantenida en condiciones terribles justo allí, en la hacienda. ¿Quién había hecho eso? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Cuando llegó a la casona, encontró no solo a doña Lourdes, sino también a Verónica, que acababa de llegar de la Ciudad de México. Estaba en la sala, todavía con su ropa de viaje, un pantalón de vestir beige y una blusa de seda blanca, el cabello castaño recogido en un chongo impecable. —¿Qué es todo este alboroto? —preguntó Verónica irritada. —Elena, ¿por qué entraste? —¿Por la puerta principal? Elena ignoró la pregunta y se dirigió a doña Lourdes. —Doña Lourdes, necesito que prepare un cuarto urgente, agua, comida ligera, y alguien tiene que llamar al doctor Silva, ahora. —¿Pero qué pasó?
preguntó doña Lourdes, alarmada. Fue entonces cuando Alejandro entró por la puerta, cargando a su madre en brazos. El silencio que siguió fue absoluto. Verónica se puso pálida. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la escena. ¿Qué? Comenzó, pero su voz falló. Alejandro pasó a su lado sin decir una palabra, subiendo las escaleras hacia los cuartos. Doña Lourdes lo siguió de inmediato, y Elena fue detrás. Verónica se quedó parada en la sala, inmóvil, su rostro una máscara de emociones encontradas. En el cuarto, Alejandro acostó a su madre en la cama con cuidado. Doña Lourdes trajo agua y comenzó a limpiarle el rostro con un paño húmedo. La mujer estaba consciente, pero demasiado débil para hablar. Sus ojos, sin embargo, se movían entre el rostro de Alejandro y el entorno, como si estuviera tratando de entender dónde estaba. Elena se quedó en la puerta observando. Alejandro estaba sentado al lado de la cama, sosteniendo la mano de su madre, hablándole en voz baja, palabras que Elena no podía oír. Había tanto dolor en su rostro, tanta confusión, tanta rabia contenida. El doctor Silva llegó media hora después, un hombre de cabello blanco y lentes gruesos que atendía a la familia Garza desde hacía décadas. Examinó a la mujer en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio con cada descubrimiento. Cuando terminó, pidió hablar con Alejandro en privado. Salieron al pasillo, y Elena, que estaba ayudando a doña Lourdes a preparar una sopa ligera en la cocina, no pudo evitar escuchar la conversación cuando pasó por el pasillo con una bandeja. «Alejandro, estás severamente deshidratada y desnutrida», decía el médico, su voz grave y preocupada. «Tiene heridas que comenzaron a infectarse, quemaduras de sol de 2º grado en algunas áreas. Por su estado, yo diría que estuvo expuesta a estas condiciones por lo menos una semana, tal vez más. Es un milagro que esté viva. Unos días más y...» No terminó la frase, pero no era necesario. Alejandro se pasó la mano por el rostro y Elena vio que estaba tratando de controlar sus emociones. ¿Se va a recuperar? Con los cuidados adecuados, sí, pero va a llevar tiempo. Y Alejandro hizo una pausa. Necesito preguntar, ¿cómo pasó esto? ¿Quién es responsable de esto? Esa, doctor, es la pregunta que pretendo responder, dijo Alejandro, y había acero en su voz. Cuando el médico se fue, Alejandro regresó al cuarto. Su madre estaba durmiendo, finalmente, después de tomar unos sorbos de agua y comer un poco de caldo. Doña Lourdes se había ofrecido a quedarse con ella, pero Alejandro insistió en permanecer allí. Elena volvió a la cocina, pero no podía concentrarse en nada. Sus manos temblaban mientras lavaba los platos, su mente girando en círculos tratando de entender lo que había pasado. ¿Quién había puesto a esa mujer allí? ¿Por qué? ¿Y por qué todos pensaban que estaba muerta? Fue entonces cuando Verónica entró en la cocina. Se había cambiado de ropa y llevaba un vestido simple de algodón, pero sus ojos eran diferentes. Había algo en ellos que Elena no podía descifrar. Miedo, rabia, culpa. «Elena, necesito hablar contigo», dijo Verónica en voz baja. Elena se dio la vuelta, secándose las manos en un trapo. «Sí, doña Verónica. Lo que viste allá afuera, lo que pasó hoy...» Verónica hizo una pausa, escogiendo las palabras con cuidado. «Es una situación muy delicada, muy compleja. No entiendes toda la historia». «Con todo respeto, doña Verónica», respondió Elena, sintiendo un coraje inesperado crecer dentro de sí. «No necesito entender toda la historia para saber que lo que vi estaba mal. Esa mujer, la madre de don Alejandro, estaba en una situación inhumana. Alguien le hizo eso, alguien la puso allí». Verónica se acercó, sus ojos fijos en los de Elena. «Eres nueva aquí, no sabes nada de esta familia, del pasado, de las razones por las que se tomaron ciertas decisiones. Te aconsejo que te quedes callada sobre esto, que no hagas preguntas, que no te metas donde no te llaman». Elena sintió un frío en el estómago, pero no desvió la mirada. «La respeto, doña Verónica, pero no puedo quedarme callada ante algo así. Esa mujer casi pierde la vida». Verónica dio un paso atrás,
su rostro endureciéndose. «Te vas a arrepentir de involucrarte en esto, Elena. Te vas a arrepentir mucho». Y con esas palabras salió de la cocina, dejando a Elena sola, temblando, pero también extrañamente decidida. Algo estaba muy mal en esa hacienda, secretos oscuros se estaban revelando, y Elena sabía, en el fondo de su corazón, que su vida nunca más sería la misma. Esa noche Elena no pudo dormir. Se quedó acostada en su pequeña cama en el cuarto de servicio, mirando el techo, las palabras de Verónica resonando en su mente. Había sonado como una amenaza velada, una advertencia para que Elena no se involucrara más. Pero ¿cómo podría no involucrarse? Ella había sido la persona que encontró a Mercedes, que vio su sufrimiento, que fue testigo de su estado deplorable. Y Alejandro, ¿qué estaría sintiendo en ese momento? Descubrir que su madre, a quien creía muerta desde hacía tantos años, estaba viva y había sido mantenida en condiciones terribles justo debajo de sus narices, en su propia propiedad. El dolor, la confusión, la rabia que debía estar sintiendo eran inimaginables. Elena se levantó de la cama alrededor de las 3 de la mañana, incapaz de seguir acostada. Se puso una bata y salió de su cuarto. La casona estaba en silencio. Solo el sonido lejano de los grillos afuera rompía la quietud. Caminó por el pasillo, sus pies descalzos haciendo poco ruido en el piso de madera. Cuando pasó por el cuarto donde estaba Mercedes, vio una luz por debajo de la puerta. Dudó por un momento, luego tocó suavemente. «Pasa», llegó la voz de Alejandro desde adentro. Elena abrió la puerta despacio. Alejandro estaba sentado en una silla al lado de la cama, todavía vestido con la misma ropa del día anterior. Parecía no haber dormido nada. Tenía los ojos rojos y había una botella de whisky a la mitad sobre el buró, junto con un vaso. «Disculpe la molestia, don Alejandro», dijo Elena en voz baja. «Solo quería ver si necesitaba algo». Alejandro la miró e hizo un gesto para que entrara. «No puedo dormir», admitió con la voz ronca. «Cada vez que cierro los ojos la veo de esa manera, amarrada, sufriendo. Y pienso que esto estaba pasando mientras yo vivía mi vida. Trabajaba, reía, dormía tranquilo. Ella estaba ahí, a pocos metros de distancia, y yo no sabía nada». Elena se acercó sin saber muy bien qué decir. Mercedes dormía profundamente en la cama, su respiración más regular ahora que estaba siendo cuidada. «¿Cómo es posible?», continuó Alejandro, más para sí mismo que para Elena. «¿Cómo mi propia madre pudo haber sido mantenida prisionera en mi hacienda sin que yo lo supiera? ¿Quién hizo esto? ¿Por qué?» Elena respiró hondo antes de hablar. «Don Alejandro, sé que no es mi lugar preguntar, pero ¿usted realmente creía que su mamá había fallecido? ¿Alguien se lo dijo?» Alejandro se pasó la mano por el cabello, alborotándolo. «Cuando tenía 18 años, mi mamá desapareció. Fue repentino. Un día estaba aquí, al día siguiente, ya no. Mi padre me dijo que se había ido, que ya no quería vivir en la hacienda, que nos había abandonado. Unos meses después, me informó que había sufrido un accidente en la Ciudad de México, donde supuestamente estaba viviendo, y no había sobrevivido. Nunca. Me dejó ver el cuerpo. Dijo que estaba muy desfigurada, que sería mejor que la recordara como era. Yo era joven, ingenuo, confié en él. Le creí todo». «¿Y su padre?», preguntó Elena suavemente. «Murió hace 7 años, un infarto fulminante. Se llevó todos sus secretos a la tumba, o eso pensaba yo. Pero alguien más debe saber, alguien que estuvo involucrado en mantener a su mamá escondida todos estos años». Alejandro miró a Elena, y ella vio rabia en sus ojos. «Mi esposa. Ella sabe, estoy seguro». «¿Cómo puede estar tan seguro?». «Por su reacción cuando me vio entrar con mi mamá en brazos». No fue sorpresa lo que vi en su rostro, Elena. Fue miedo. Miedo de que el secreto hubiera sido descubierto. Elena se sentó en el borde de un sillón cerca de la ventana. «¿Qué va a hacer?». Alejandro se levantó, caminó hacia la ventana y miró la oscuridad de afuera. «Voy a descubrir toda la verdad, cada detalle, quién estuvo involucrado, por cuánto tiempo duró esto.
por qué lo hicieron, y cuando lo sepa, me aseguraré de que todos los responsables paguen por lo que hicieron. Se volvió hacia Elena, y su rostro estaba determinado. Elena, necesitas entender una cosa. Ahora estás en peligro. Al encontrar a mi madre, al contarme lo que viste, te convertiste en un testigo. Las personas que le hicieron esto no querrán que hables. Verónica ya te amenazó, ¿no es así? Elena asintió lentamente. Dijo que me iba a arrepentir de involucrarme. Y tenía razón, pero no de la manera que imagina. Te vas a involucrar porque es lo correcto, pero eso traerá consecuencias. Si quieres, puedo hacer arreglos para que te vayas de la hacienda a un lugar seguro hasta que esto se resuelva. Elena pensó por un momento. Podría aceptar la oferta, irse, volver a San Juan del Río, olvidar todo lo que había visto. Sería la opción segura, la opción sensata. Pero cuando miró a Mercedes durmiendo en la cama, tan frágil, tan vulnerable, supo que no podía hacer eso. «Me quedo», dijo con voz firme. «Yo la encontré. No voy a abandonarla ahora». Alejandro la estudió por un largo momento. Luego asintió. «Eres valiente, Elena, más valiente que muchos hombres que he conocido. Pero ten cuidado. Verónica es peligrosa cuando se siente acorralada, y ahora está muy acorralada». Los días siguientes en la hacienda Santa Teresa fueron tensos. Mercedes se recuperaba lentamente, pero su fuerza volvía poco a poco. El doctor Silva venía todos los días para examinarla y cambiarle las curaciones de sus heridas. Alejandro pasó a dormir en el cuarto de al lado, negándose a dejarla sola ni por un momento. Verónica, por su parte, mantenía la distancia. Se quedaba en su propio cuarto la mayor parte del tiempo, saliendo solo para las comidas, que se hacían en un silencio absoluto. El ambiente en la casa era pesado, como si una tormenta se estuviera formando, y todos supieran que era solo cuestión de tiempo, hasta que estallara. Elena continuó con sus tareas, pero ahora pasaba más tiempo cuidando de Mercedes. Al principio no conversaban mucho. Mercedes todavía estaba muy débil, y sus cuerdas vocales se habían dañado por el tiempo, expuesta a la intemperie y por la deshidratación. Pero sus ojos hablaban por sí solos. Había gratitud en ellos cuando miraba a Elena, pero también una tristeza profunda, como si cargara el peso de años de sufrimiento. Fue en la quinta noche, después del rescate, que Mercedes finalmente pudo hablar más. Elena estaba sentada a su lado, ayudándola a tomar un caldo de pollo, cuando la mujer le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. «Gracias», dijo, su voz aún ronca pero más clara. «Gracias por encontrarme, por no dejarme morir ahí». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «No podría haber hecho otra cosa, doña Mercedes. Nadie merece pasar por lo que usted pasó». Mercedes miró hacia la puerta cerrada, asegurándose de que estuvieran solas, antes de continuar. «Necesito contar la verdad, antes de que sea demasiado tarde, antes de que intenten silenciarme de nuevo». «¿Ellos?», preguntó Elena. «¿Quién le hizo esto?». Mercedes respiró hondo, y Elena vio miedo en sus ojos. «Mi propio esposo». Y después de que él se fue, su esposa, Verónica. Ella continuó lo que él empezó, y así, en voz baja y entrecortada, Mercedes comenzó a contar su historia, una historia de amor que se transformó en prisión, de una mujer que sabía demasiado y se convirtió en una molestia, de años viviendo escondida en la propia hacienda que un día había ayudado a construir. Elena escuchaba, horrorizada, mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando un cuadro mucho más sombrío de lo que podría haber imaginado. La mañana llegó trayendo consigo un calor húmedo que presagiaba lluvia. Elena se despertó temprano, como siempre, pero esta vez con un peso diferente en el corazón. Las palabras que Mercedes había compartido la noche anterior todavía resonaban en su mente, formando un mosaico perturbador de verdades enterradas y sufrimientos silenciados. Mientras preparaba el café en la cocina, sus manos trabajaban en automático, pero su cabeza estaba lejos de allí. Mercedes había contado solo una parte de la historia
antes de quedarse dormida por el agotamiento, pero lo suficiente para que Elena comprendiera la dimensión de la crueldad que había ocurrido en esa hacienda durante tantos años. Doña Lourdes entró en la cocina, sus pasos más pesados de lo habitual. El ama de llaves parecía haber envejecido 10 años en una semana. Su rostro, siempre sereno y controlado, ahora mostraba signos de profunda preocupación. «Buenos días, mija», dijo, pero su voz no tenía la energía acostumbrada. «Buenos días, doña Lourdes. ¿Durmió bien?». La mujer mayor suspiró y se sentó en una de las sillas de la mesa de la cocina, algo que rara vez hacía durante el horario de trabajo. «¿Cómo puedo dormir bien sabiendo lo que está pasando en esta casa, Elena? Trabajo aquí desde hace casi 30 años. Vi crecer a don Alejandro, vi a su padre construir este imperio. Pensé que conocía a esta familia, pero ahora meneó la cabeza. Ahora ya no sé qué pensar». Elena le sirvió una taza de café a doña Lourdes y se sentó a su lado. «¿Usted sabía sobre doña Mercedes?». Doña Lourdes sostuvo la taza con ambas manos, como si necesitara su calor para fortalecerse. «Sospechaba algo, pero nunca tuve certeza. Hace muchos años, cuando doña Mercedes desapareció, el padre de don Alejandro, don Antonio, nos dijo que se había ido, que ya no aguantaba la vida en el campo. Pero había algo raro en la historia. Mercedes amaba esta hacienda, amaba a su hijo. Nunca tuvo sentido para mí que simplemente se fuera sin una palabra, sin una despedida». «¿Y usted nunca cuestionó?». Doña Lourdes bebió un sorbo de café antes de responder. «Yo era más joven, más ingenua, y don Antonio era un hombre imponente, autoritario. Nadie lo cuestionaba. Después, cuando anunció que ella había fallecido en la Ciudad de México, lloré por días, pero lo acepté como todos lo aceptaron. ¿Qué más podíamos hacer?». Elena puso su mano sobre la de doña Lourdes. «¿Y doña Verónica? ¿Cuándo se enteró?». «Ah, Verónica». Doña Lourdes dijo el nombre con un tono amargo. «Ella llegó aquí 5 años después de la desaparición de Mercedes. Se casó con Alejandro cuando él tenía 23 años. Un matrimonio arreglado, todos lo sabíamos. Las familias tenían intereses en común, tierras colindantes, negocios. Alejandro era joven, solitario, todavía de luto por su madre. Fue fácil para ella entrar en su vida. Pero ella debió descubrir la verdad en algún momento. Seguro que la descubrió, y en lugar de contárselo a Alejandro, eligió ser cómplice. Quizás hasta se benefició del secreto. Con Mercedes fuera del camino, Verónica tenía el control total de la hacienda, de las decisiones, de todo. En ese momento, unos pasos firmes resonaron en el pasillo. Alejandro entró en la cocina, su apariencia revelando una noche sin dormir. Tenía el rostro marcado por la barba incipiente, los ojos rojos e hinchados. Pero también había algo diferente en él, una determinación que no estaba allí antes. «Buenos días», dijo con voz grave. «Doña Lourdes, Elena, necesito hablar con ustedes dos». Ellas se levantaron de inmediato. Alejandro se sirvió una taza de café y se volvió hacia ellas. «Mi padre comenzó a contarme lo que pasó. Todavía no he podido escucharlo todo, sigue muy débil, pero lo suficiente para entender que esta situación es mucho más grave de lo que imaginaba e involucra a más personas de las que pensaba». Hizo una pausa, bebió un sorbo de café. «Voy a necesitar su ayuda. Necesito saber si puedo confiar en ustedes por completo». Doña Lourdes fue la primera en responder. «Don Alejandro, yo trabajo en esta casa desde antes de que usted naciera. Su madre siempre fue amable conmigo, me trató como familia. Si hay algo que pueda hacer para ayudarla, lo haré sin dudarlo». Alejandro asintió agradecido y volvió su mirada hacia Elena. «Elena, no tienes ninguna obligación de involucrarte en esto. Eres solo una empleada, no tienes vínculos con nuestra familia. Si quieres irte, lo entenderé e incluso te ayudaré». Elena no tuvo que pensarlo 2 veces. «Me quedo. Encontré a doña Mercedes, vi el estado en el que estaba. No me voy a ir ahora». Alejandro la estudió por un momento, y Elena vio que algo se suavizaba en sus ojos. «Gracias. Entonces ustedes dos necesitan saber,
Voy a confrontar a Verónica hoy. Voy a exigirle que me cuente todo lo que sabe, y dependiendo de lo que diga, tomaré las medidas necesarias. ¿Y si lo niega?, preguntó doña Lourdes. Puede negar todo lo que quiera, pero mi madre está viva y puede testificar. Además, ya encontré algunas cosas extrañas en los papeles de mi padre, documentos que no tienen sentido, transferencias de dinero a cuentas que no reconozco. Estoy empezando a armar el rompecabezas. Tenga cuidado, don Alejandro, advirtió doña Lourdes. Verónica no es una mujer que acepte perder el control fácilmente. Lo sé, por eso necesito que estén atentas. Cuiden a mi madre, no la dejen sola ni por un momento. Si Verónica o cualquier otra persona intenta acercarse a ella sin mi presencia, avísenme de inmediato. Las dos mujeres asintieron y Alejandro salió de la cocina con pasos decididos. Elena y doña Lourdes intercambiaron miradas preocupadas. La tormenta que se formaba estaba a punto de desatarse. Más tarde esa mañana, Elena estaba en el cuarto de Mercedes, ayudándola a comer, cuando escucharon voces alteradas que venían del piso de abajo. Eran Alejandro y Verónica, y claramente no estaban teniendo una conversación amistosa. «No podemos oír lo que dicen», murmuró Mercedes, su mano temblando mientras sostenía la cuchara. Elena se levantó y fue hacia la puerta, abriéndola ligeramente. Las voces se hicieron más claras. «¿Cómo puedes acusarme de algo así, Alejandro? Soy tu esposa». Era Verónica, su voz aguda de indignación. «Tú sabías. Sabías que mi madre estaba viva y no me lo dijiste», gritó Alejandro de vuelta, algo que Elena nunca le había oído hacer. «Yo no sabía nada. Tu padre nunca me lo contó. Cuando me enteré, él ya estaba enfermo, en su lecho de muerte. ¿Qué querías que hiciera? Que me dijeras la verdad, que me dejaras decidir qué hacer. Pero no. Elegiste guardar el secreto, elegiste ser cómplice de una crueldad inimaginable». Hubo un silencio tenso, y luego la voz de Verónica llegó más baja, más peligrosa. «No entiendes nada, Alejandro. Tu padre hizo lo que hizo por buenas razones. Tu madre era un problema, sabía cosas que podrían destruir a esta familia, destruir todo lo que construimos». «¿Qué cosas?», preguntó Alejandro, y había una desesperación en su voz que le partió el corazón a Elena. «Cosas del pasado, negocios que hizo tu padre, decisiones que tomó. Tu madre no estaba de acuerdo, amenazó con exponerlo todo. Él no tuvo otra opción. Siempre hay una opción, y la que él eligió fue monstruosa. Mantenerla prisionera, tratarla como si no fuera humana, eso es imperdonable». «Entonces, perdóname», dijo Verónica, su voz ahora fría. «Porque yo sabía, sí, y elegí no hacer nada, porque tu madre era un peligro para todo lo que teníamos, y si la hubieran liberado, si hubiera contado lo que sabía, todos estaríamos arruinados». Elena escuchó el sonido de algo rompiéndose, como si Alejandro hubiera arrojado algo contra la pared. «Sal de esta casa», dijo, su voz controlada pero llena de furia. «Sal ahora, ya no eres bienvenida». «Aquí. Esta es mi casa tanto como tuya», replicó Verónica. «No voy a ninguna parte». «Entonces tomaré las medidas legales necesarias. Iré con el abogado hoy mismo y comenzaré el proceso de divorcio, y me aseguraré de que pagues por tu complicidad». «Te vas a arrepentir de esto, Alejandro. Te vas a arrepentir mucho. Sé cosas sobre tu padre, sobre sus negocios, que ni te imaginas. Si me obligas, lo expondré todo. Haz lo que quieras. Ya no me importa. Lo único que importa ahora es mi madre y asegurarme de que reciba la justicia que merece». Se oyeron pasos, rápidos, luego el sonido de una puerta cerrándose de golpe. Elena regresó rápidamente junto a Mercedes, que tenía lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. «Mi hijo», susurró. «Mi pobre hijo. Nunca quise que lo supiera. Nunca quise que cargara con este peso». Elena tomó un pañuelo y secó suavemente las lágrimas de Mercedes. «Doña Mercedes, don Alejandro necesitaba saber la verdad, y él es fuerte. Lo superará». «Pero Verónica tiene razón en una cosa», dijo Mercedes, su voz débil pero urgente.
Su padre, mi esposo, hizo cosas terribles para construir este imperio. Lo descubrí hace años, y cuando lo confronté, cuando le dije que iba a avisar a las autoridades, fue cuando todo comenzó. ¿Qué hizo?, preguntó Elena suavemente. Mercedes cerró los ojos como si el recuerdo fuera demasiado doloroso para enfrentarlo. Estaba involucrado en negocios ilegales. Compraba tierras de pequeños agricultores usando métodos coercitivos. Hacía tratos con políticos corruptos. Evadía impuestos. Construyó toda esta riqueza sobre cimientos podridos. Y cuando lo descubrí, cuando le dije que ya no podía vivir con esa mentira, me dijo que yo era una amenaza, que necesitaba ser controlada. ¿Y fue entonces cuando la encerró? No de inmediato. Primero, intentó convencerme de que me quedara callada. Me ofreció dinero, joyas, cualquier cosa que quisiera, pero no podía aceptarlo. No podía seguir viviendo en esa farsa. Entonces, le anunció a Alejandro que me había ido, que nos había abandonado. Me mantuvo encerrada en una parte aislada de la hacienda, en una vieja casa de empleados que ya nadie usaba. ¿Durante cuántos años? Mercedes abrió los ojos y había una tristeza infinita en ellos. 24 años, Elena. Estuve prisionera por 24 años. Los primeros años fueron los peores. Intenté escapar varias veces, pero siempre me atrapaban. Después de un tiempo, dejé de intentarlo. Acepté mi destino, hasta que hace unos meses todo cambió. ¿Qué cambió? Verónica decidió que yo era un riesgo demasiado grande. Mi esposo había fallecido y ella temía que alguien pudiera encontrarme en la vieja casa, así que me trasladó a ese lugar en el maizal. Dijo que sería solo temporal hasta que encontrara una solución permanente. Mercedes comenzó a temblar y Elena la sujetó con firmeza. Yo sabía lo que quería decir con solución permanente. Iba a dejarme morir allí, expuesta al sol, sin comida adecuada, sin suficiente agua. Y habría funcionado si tú no me hubieras encontrado. Elena sintió que la rabia crecía dentro de ella. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía Verónica mirarse al espejo todos los días, sabiendo el sufrimiento que estaba causando? «Usted está a salvo ahora», dijo Elena con firmeza. «No dejaré que le pase nada». Mercedes sonrió débilmente. «Eres una buena muchacha, Elena. Me recuerdas a mí cuando era más joven, valiente, idealista, creyendo que lo correcto siempre prevalecerá. Pero aprendí de la manera más difícil que el mundo no es así. La gente poderosa puede hacer cosas terribles y salir impune. No esta vez», prometió Elena. «Esta vez, la verdad saldrá a la luz». Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Alejandro comenzó a investigar los papeles de su padre con un fervor obsesivo, descubriendo más y más evidencias de los negocios ilícitos que habían construido la fortuna de la familia Garza. Cada descubrimiento lo dejaba más devastado, pero también más decidido a corregir los errores del pasado. Verónica se negó a salir de la hacienda, atrincherándose en su cuarto y saliendo solo para las comidas, que eran momentos de tensión insoportable. Ella y Alejandro no intercambiaban una palabra, y el aire a su alrededor parecía electrificado por el odio mutuo. Mercedes se recuperaba lentamente, pero su fuerza mental volvía más rápido que la física. Comenzó a contarle a Alejandro todo lo que sabía sobre los negocios de su padre, dando detalles que él necesitaría para entender la magnitud de la corrupción. Era doloroso para ella revivir esos recuerdos, pero sabía que era necesario. Elena continuó siendo el puente entre todos, cuidaba de Mercedes, apoyaba a Alejandro cuando necesitaba desahogarse y mantenía la casa funcionando mientras doña Lourdes coordinaba a los otros empleados, que comenzaban a darse cuenta de que algo serio estaba sucediendo en la casona. Fue en una tarde lluviosa, cuando el cielo se abrió en una tormenta tropical típica de marzo, que todo cambió de nuevo. Elena estaba en el cuarto de Mercedes, leyéndole un libro de poesía que la señora mayor había pedido, cuando escucharon el ruido de un coche llegando. Elena fue a la ventana y vio un coche negro desconocido estacionándose frente a la casa. Un hombre de traje salió del coche, abriendo un gran paraguas y caminando rápidamente hacia el porche.
Elena reconoció el tipo de inmediato. Abogado o alguien en una posición de autoridad. «Doña Mercedes, alguien llegó. Voy a ver quién». «Es». Elena bajó las escaleras y encontró a Alejandro ya en la puerta, conversando con el hombre. Se quedó en las sombras del pasillo, escuchando. «Señor Garza, soy el licenciado Enrique Tavares, abogado de la familia Garza desde hace 3 décadas. Trabajé extensamente con su padre. Licenciado Tavares», dijo Alejandro con voz fría. «Sé quién es usted. Mi padre hablaba de usted con frecuencia. ¿Puedo pasar? Hay asuntos urgentes que debemos discutir». Alejandro dudó, pero finalmente le abrió paso. Los 2 hombres fueron al despacho, y Elena se vio dividida entre la curiosidad y el sentido del deber. Finalmente, la curiosidad venció. Se acercó a la puerta del despacho, que había quedado entreabierta. «Vine aquí porque fui informado por su esposa sobre la situación que se ha desarrollado recientemente», estaba diciendo el abogado. «Mi esposa ya no tiene autoridad para hablar en mi nombre», respondió Alejandro bruscamente. «Sea como sea, necesito alertarlo sobre las consecuencias de sus acciones. Si usted procede con cualquier tipo de investigación sobre los negocios de su padre, o si intenta exponer información que podría perjudicar la reputación de la familia, hay personas que se verán afectadas, personas poderosas». «Es una amenaza, licenciado Tavares. Es una advertencia. Su padre hizo lo que hizo para proteger no solo a su familia, sino también a muchas otras personas que se beneficiaron de sus arreglos. Si usted mueve ese avispero, no será solo su familia la que sufrirá las consecuencias». «Pues que sufran», dijo Alejandro, su voz dura como el acero. «Mi madre fue mantenida prisionera por más de 2 décadas. Sufrió de maneras que apenas puedo imaginar. ¿Y todo por qué? ¿Para proteger negocios sucios? ¿Para mantener una reputación basada en mentiras? No me importan las consecuencias. La verdad tiene que salir a la luz». «Usted es un idealista, igual que su madre», dijo el abogado, y había algo amenazador en su tono. «Y mire a dónde la llevó su idealismo». Elena vio a Alejandro dar un paso amenazante hacia el abogado. «Salga de mi casa, ahora. Piense bien en sus próximas acciones, señor Garza. Hay fuerzas en juego que usted no comprende del todo». Y con esas palabras, el abogado se fue. Elena se apartó rápidamente de la puerta, pero no antes de que Alejandro la viera. Él salió del despacho, con el rostro rojo de ira. «Elena, ¿escuchaste?» Ella asintió sin disculparse. «Sí, escuché. Estaba tratando de intimidarlo». «Y lo logró en cierto modo», admitió Alejandro pasándose la mano por el cabello con frustración. «Pero no lo suficiente para hacerme desistir. Elena, necesito pedirte un favor más». «Lo que sea. Necesito que estés especialmente vigilante a partir de ahora. Si el licenciado Tavares vino hasta aquí, significa que Verónica está movilizando a sus aliados. Pueden intentar hacer algo desesperado. ¿Qué cree que puedan hacer? No lo sé, y eso es lo que me asusta. Pero no dejaré que le pase nada a mi madre, ni a ti. Ya contraté seguridad privada que llegará mañana. Mientras tanto, quiero que tú y doña Lourdes se turnen para vigilar a mi madre. Nadie entra en ese cuarto sin mi autorización». Esa noche, Elena apenas pudo pegar ojo. Se quedó sentada en una silla en el cuarto de Mercedes, observando a la mujer mayor dormir. La tormenta de afuera había pasado, dejando el aire limpio y fresco, pero dentro de la casa, la tormenta apenas comenzaba. Alrededor de las 2 de la mañana, Elena escuchó un sonido. Un crujido suave, como si alguien estuviera caminando por el pasillo tratando de no hacer ruido. Se levantó de inmediato, su corazón acelerándose. Fue a la puerta y la abrió ligeramente, espiando hacia afuera. Había una figura en el pasillo, moviéndose sigilosamente hacia el cuarto de Mercedes. La luz de la luna que entraba por las ventanas reveló quién era: Verónica. Elena salió del cuarto, cerrando la puerta silenciosamente detrás de sí, y se paró entre Verónica y la entrada. «Doña Verónica», susurró, pero su voz era firme. «¿Qué está haciendo aquí a estas horas?» Verónica se detuvo, sorprendida de haber sido descubierta.
Por un momento su rostro mostró pura rabia, pero rápidamente la enmascaró. «Esta es mi casa, Elena. Puedo ir a donde quiera». Don Alejandro dejó instrucciones claras de que nadie debe entrar al cuarto de doña Mercedes sin su autorización. Alejandro está emocionalmente inestable, tomando decisiones irracionales. Solo quiero verificar cómo está ella. Ella está bien, y yo la estoy cuidando. Por favor, regrese a su cuarto. Las dos mujeres se miraron fijamente por un largo momento, una batalla silenciosa de voluntades ocurriendo entre ellas. Finalmente, fue Verónica quien retrocedió, pero no sin antes lanzar una última mirada venenosa a Elena. «Te vas a arrepentir de haberte metido en los asuntos de esta familia», siseó antes de darse la vuelta y regresar a su cuarto. Elena se quedó temblando en el pasillo por varios minutos después de que Verónica se fuera. Sabía que había cruzado una línea, que se había convertido en enemiga declarada de la mujer que técnicamente todavía era la dueña de la casa. Pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Cuando el sol salió al día siguiente, trayendo consigo un nuevo día en la hacienda Santa Teresa, Elena sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Los secretos se estaban revelando, las máscaras estaban cayendo, y la verdad, por más dolorosa que fuera, finalmente estaba saliendo a la luz, y ella, Elena Ramírez, una simple empleada de San Juan del Río, estaba justo en el centro de todo, decidida a garantizar que la justicia prevaleciera, sin importar el costo. La llegada del equipo de seguridad a la mañana siguiente trajo un alivio momentáneo para Elena, pero también intensificó la sensación de que algo grave estaba a punto de suceder. Eran 3 hombres experimentados, discretos, que se posicionaron estratégicamente por la casona sin causar mucho alboroto entre los demás empleados. Alejandro los había contratado a través de una empresa de la Ciudad de México especializada en protección de testigos y situaciones delicadas. Mercedes, que ahora podía pasar algunas horas sentada en un sillón junto a la ventana de su cuarto, observaba el movimiento allá abajo con una expresión que mezclaba alivio y melancolía. Elena, que la estaba ayudando a peinar el cabello blanco, que poco a poco volvía a tener vida, notó la mirada distante de la señora. «¿En qué está pensando, doña Mercedes?», preguntó suavemente, pasando el peine con cuidado por los mechones débiles. Mercedes suspiró, su mano temblorosa tocando el cristal de la ventana. «Estoy pensando en todo el tiempo que perdí. 24 años de mi vida, Elena. 24 años viendo a mi hijo crecer solo a través de rendijas en las paredes, escuchando su voz de lejos, sabiendo que él pensaba que yo estaba muerta. ¿Puedes imaginar el dolor? ¿Ver a tu propio hijo sufrir y no poder consolarlo?» Elena sintió un nudo en la garganta, dejó el peine a un lado y apretó suavemente el hombro de Mercedes. «Pero ahora usted es libre, y don Alejandro sabe la verdad. Tienen la oportunidad de reconstruir esa relación. ¿Será que la tenemos?», preguntó Mercedes volviéndose para mirar a Elena a los ojos. Él me mira y ve a una extraña. Una mujer que debería ser su madre, pero que fue borrada de su vida. ¿Cómo recuperamos el tiempo perdido? ¿Cómo sanamos heridas tan profundas? Con tiempo, paciencia y amor, respondió Elena, sorprendiéndose de su propia sabiduría. Usted no puede cambiar el pasado, doña Mercedes, pero puede moldear el futuro, y por lo que veo, don Alejandro quiere esa oportunidad tanto como usted. En ese momento, como si hubiera escuchado la conversación, Alejandro tocó la puerta y entró. Traía una bandeja con café fresco, fruta picada y pan con mantequilla. Desde que Mercedes había comenzado a recuperarse, él se aseguraba de llevarle personalmente al menos una comida al día, un ritual que Elena percibía que era más sobre conexión emocional que sobre nutrición. «Buenos días, mamá», dijo, y Elena notó cómo esa palabra, mamá, todavía sonaba torpe en su boca, como si estuviera reaprendiendo a pronunciarla. «¿Cómo te sentiste esta noche?» «Mejor», respondió Mercedes, aceptando la taza de café que él le ofrecía. «Gracias a tus cuidados y a los de Elena». Alejandro miró a Elena con gratitud genuina. «Elena ha sido una bendición para nosotros.
No sé qué habríamos hecho sin ella. Elena sintió que sus mejillas se sonrojaban. Solo estoy haciendo lo correcto, don Alejandro, y eso, desafortunadamente, es más raro de lo que debería ser, respondió él, sentándose en una silla cercana. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Mercedes dejó la taza a un lado, su expresión volviéndose seria. ¿Sobre Verónica? No solo sobre ella, sobre todo. Contraté a un abogado diferente, alguien que no tenía conexiones con papá. Está preparando una demanda contra Verónica por su papel en mantenerte prisionera. Pero también está investigando los negocios de papá, todos los acuerdos ilícitos, las propiedades adquiridas ilegalmente. Mercedes cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas. Alejandro, ¿entiendes lo que eso significa? Las personas que se beneficiaron de esos negocios no se van a quedar de brazos cruzados, van a luchar. Tu padre tenía aliados poderosos, políticos, empresarios. Cuando esa información salga a la luz, estarás declarándole la guerra a todos ellos. Lo sé, respondió él con calma, y estoy preparado para ello. No puedo vivir sabiendo que todo lo que tengo fue construido sobre sufrimiento y corrupción. Necesito corregir eso, aunque me cueste todo. Hijo mío, dijo Mercedes, su voz quebrándose de emoción, eres más noble de lo que tu padre jamás fue. Pero tengo miedo por ti. Esas personas son peligrosas. No dudarán en hacerte daño si sienten que eres una amenaza. Por eso la seguridad, por eso todas las precauciones. Pero no voy a retroceder, mamá. Sufriste demasiado por culpa del silencio. No voy a perpetuar ese ciclo. Lágrimas corrían libremente por el rostro de Mercedes ahora, pero eran lágrimas de orgullo mezcladas con preocupación. Elena, que observaba la escena, sintió que su propio corazón se encogía. Había algo profundamente hermoso en ese momento de reconexión entre madre e hijo, pero también algo profundamente triste en la conciencia del tiempo perdido. Alejandro se levantó y abrazó a su madre con cuidado, como si fuera de cristal. Elena se retiró discretamente del cuarto, dándoles privacidad. En el pasillo, respiró hondo, tratando de procesar todas las emociones que giraban dentro de ella. Fue entonces cuando vio a Verónica subiendo las escaleras. La mujer se detuvo al ver a Elena, y por un momento, las dos se miraron fijamente. Verónica estaba diferente. Su habitual aire de superioridad había dado paso a algo más sombrío, más desesperado. Su ropa, normalmente impecable, estaba arrugada, y tenía ojeras oscuras bajo los ojos. «Elena», dijo Verónica, su voz sorprendentemente tranquila. «¿Podemos hablar?» Elena dudó. Recordaba la amenaza velada, el intento de Verónica de entrar al cuarto de Mercedes durante la noche. Pero también veía una oportunidad de entender mejor a la mujer que había causado tanto sufrimiento. ¿Sobre qué, doña Verónica? Sobre todo esto, sobre la situación que se ha desarrollado. Parece ser una persona sensata, alguien que quizás pueda ver más allá de las emociones del momento. Elena se cruzó de brazos, manteniendo su postura defensiva. No estoy segura de lo que quiere decir. Verónica miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran solas antes de continuar. Necesitas entender que las cosas no son tan simples como parecen. Sí, Mercedes fue mantenida aislada, y sé que eso parece cruel. Pero había razones complejas que involucraban la protección de muchas personas. ¿Protección? Elena no pudo ocultar la indignación en su voz. Usted llama protección a dejar a una mujer en condiciones inhumanas, amarrada a una estaca en medio de un sembradío. Verónica hizo una mueca, como si el recuerdo le causara incomodidad. Eso fue, buscó las palabras, un error de juicio. Estaba desesperada. Mercedes sabía demasiado, y con Antonio, muerto, ya no había nadie para controlar la situación. Pensé que si la mantenía en un lugar donde nadie la encontrara por un tiempo, podría encontrar una solución más permanente. Una solución permanente, repitió Elena, sintiendo náuseas. Usted iba a dejarla morir allí. No, protestó Verónica, pero había falsedad en su voz. Yo iba a...
Estaba pensando en mandarla a algún lugar, una institución tal vez, donde pudiera ser cuidada pero mantenida en silencio. Mentiras, dijo Elena simplemente. Usted sabía exactamente lo que estaba haciendo. El rostro de Verónica se endureció. Bien, entonces, hablemos con la verdad. Mercedes era una amenaza. No solo para mí, sino para Alejandro, para Beatriz, para todos nosotros. Si ella hubiera contado lo que sabía sobre los negocios de Antonio, no solo nuestra reputación sería destruida, sino que probablemente enfrentaríamos procesos penales. Todo lo que tenemos, todo lo que Alejandro heredó, nos lo quitarían. ¿Crees que hice lo que hice por crueldad? No, lo hice por supervivencia. La supervivencia no justifica la tortura, respondió Elena firmemente. Verónica dio un paso más cerca, su voz bajando a un susurro urgente. Elena, pareces ser una joven inteligente. Piensa en lo que estás haciendo. Te estás aliando con Alejandro en una cruzada que lo va a destruir todo. Y cuando el polvo se asiente, cuando él lo pierda todo, ¿crees que te lo agradecerá? ¿Crees que Mercedes será feliz viendo a su hijo en la ruina? Al menos tendrá su integridad, respondió Elena. Y al menos doña Mercedes tendrá su libertad y su dignidad. La integridad no paga las cuentas, la dignidad no pone comida en la mesa. Cuando Alejandro despierte y se dé cuenta de lo que perdió por su idealismo, será demasiado tarde. Pues que así sea, dijo Elena dándose la vuelta para irse, pero no, cuente conmigo para ayudarla a perpetuar más mentiras. Elena, la llamó Verónica, su voz ahora cargada de algo que sonaba casi a desesperación. Por favor, piensa en lo que te digo. Todavía hay tiempo para arreglar esto. Podemos encontrar un punto medio, una manera de proteger a todos. Solo tienes que ayudarme a convencer a Alejandro de que sea razonable. Elena se detuvo, pero no se dio la vuelta. Usted me está pidiendo que lo convenza de traicionar a su propia madre. La respuesta es no. Y con eso caminó por el pasillo, dejando a Verónica sola. Sus pasos eran firmes, pero por dentro Elena temblaba. Había visto algo en los ojos de Verónica que la asustó, una especie de desesperación que podría llevar a una persona a hacer cosas impensables. Los días siguientes trajeron cambios rápidos. El nuevo abogado de Alejandro, el licenciado Marcelo Ferrer, un hombre joven pero con una reputación impecable en casos de corrupción corporativa, comenzó a reunir evidencias. Pasó horas en el despacho con Alejandro, revisando documentos, trazando conexiones, construyendo un caso que sería presentado a las autoridades competentes. Mercedes daba su testimonio, sesiones largas y emocionalmente agotadoras, donde recontaba años de sufrimiento. Elena estuvo presente en algunas de esas sesiones, sosteniendo la mano de Mercedes cuando los recuerdos se volvían demasiado difíciles de soportar. Mientras tanto, Verónica se aislaba cada vez más. Dejó de comer con los demás, pidiendo que le llevaran la comida a su cuarto. Doña Lourdes, que era quien generalmente llevaba las bandejas, informó que Verónica pasaba horas al teléfono, siempre en conversaciones susurradas, siempre con la puerta cerrada con llave. Una noche, unas 2 semanas después del rescate de Mercedes, Elena estaba en la cocina ayudando a doña Lourdes a preparar la cena cuando escucharon el sonido de varios coches llegando. Intercambiaron miradas preocupadas antes de ir a la ventana. Eran 3 camionetas negras, de las que bajaron hombres con trajes oscuros. No parecían policías, pero tampoco parecían amigables. Uno de ellos, un hombre alto con lentes de sol, a pesar de que ya estaba anocheciendo, lideraba al grupo hacia la casa. «Doña Lourdes, vaya a buscar a don Alejandro», dijo Elena rápidamente. «Yo voy a la puerta». «Mija, no es seguro», protestó doña Lourdes. Pero Elena ya estaba caminando hacia la puerta principal. Llegó allí al mismo tiempo que uno de los guardias contratados por Alejandro, un hombre robusto llamado Roberto. «¿Quiénes son estas personas?», preguntó Elena. «No lo sé, pero no abras la puerta», instruyó Roberto, posicionándose entre Elena y la entrada. El hombre de los lentes oscuros tocó la puerta, 3 golpes firmes y autoritarios. «Señor Garza», llamó, «necesitamos hablar. Es sobre los recientes acontecimientos que involucran a su familia». Alejandro apareció en el pasillo,
viniendo de su despacho. Su rostro estaba serio, pero controlado. «¿Quién es usted?», preguntó a través de la puerta cerrada. «Mi nombre es Rodrigo Campos. Represento a un grupo de empresarios y figuras públicas que tienen interés en la reputación de la familia Garza. Podemos hablar civilizadamente, o esto puede volverse mucho más desagradable para todos los involucrados». Alejandro miró a Roberto, quien negó con la cabeza, aconsejando no abrir la puerta. Pero Alejandro, siempre el hombre que enfrentaba sus problemas de frente, quitó el seguro y abrió. Rodrigo Campos entró, seguido por 2 de sus hombres. Los otros se quedaron afuera. Se quitó los lentes oscuros, revelando ojos fríos y calculadores. «Señor Garza, le agradezco que me reciba. Imagino que sabe por qué estoy aquí. Imagino que es para intimidarme, para tratar de convencerme de no proceder con las acciones legales que estoy preparando». «Intimidar es una palabra muy fuerte», dijo Campos, sonriendo sin humor. «Prefiero pensar en esto como un consejo amistoso. Su padre hizo muchos negocios a lo largo de los años, negocios que beneficiaron a muchas personas. Esas personas no estarán contentas si esos negocios se exponen. Mi padre también cometió muchos crímenes y mantuvo a mi madre prisionera por décadas. Esas personas de las que habla fueron cómplices, directa o indirectamente. Todos deben responder por sus actos». Campos suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Mire, señor Garza, nadie quiere perjudicarlo. Usted es joven, tiene toda una vida por delante. ¿Por qué arriesgarlo todo por algo que pasó en el pasado? Podemos llegar a un acuerdo. Usted mantiene los negocios de su padre en secreto y, a cambio, garantizamos que usted y su familia permanecerán seguros y prósperos. ¿Me está ofreciendo un soborno? Le estoy ofreciendo una solución práctica para una situación complicada». «La respuesta es no», dijo Alejandro firmemente. «Ahora, por favor, salga de mi casa». La sonrisa desapareció del rostro de Campos. «Está cometiendo un grave error, señor Garza. Las personas que represento no son conocidas por su paciencia o su perdón». «¿Es una amenaza?». «Es una realidad. Piense bien en sus próximas acciones. Tiene una hija, ¿no es así? Beatriz, 15 años, estudia en el Colegio San Francisco en la Ciudad de México. Sería una lástima que algo le pasara por la terquedad de su padre». El aire en la sala pareció congelarse. Alejandro se puso pálido y Elena vio cómo sus manos se cerraban en puños tan apretados que sus nudillos se pusieron blancos. «Si le tocan un pelo a mi hija», dijo Alejandro, su voz baja pero cargada de una furia mortal, «dedicaré cada segundo de mi vida a destruirlos, a todos ustedes». Campos se volvió a poner los lentes oscuros. «Esperamos que no sea necesario, pero la elección es suya, señor Garza. Tiene 3 días para reconsiderar. Después de eso, no podemos garantizar lo que pueda pasar». Y con esa amenaza final, él y sus hombres se fueron. Tan pronto como la puerta se cerró, Alejandro casi se derrumba. Roberto lo sostuvo. «Doctor Silva, voy a llamar a la escuela. Voy a mandar a buscar a Beatriz ahora mismo», dijo Roberto rápidamente. «Hazlo», asintió Alejandro con la voz temblorosa. «Y duplica la seguridad aquí. Quiero hombres en cada entrada, cámaras en cada rincón. Nadie entra ni sale sin mi autorización». Elena corrió a buscarle agua a Alejandro, que estaba visiblemente afectado. Cuando regresó, lo encontró sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos. «Amenazaron a mi hija, Elena», dijo con la voz quebrada. «Mi hija. Ella no tiene nada que ver con esto». «Es exactamente por eso que no podemos retroceder ahora», dijo Elena, sentándose a su lado. «Si retrocedemos ahora, sabrán que pueden controlarnos a través del miedo. Vamos a traer a Beatriz para acá, vamos a protegerla, pero no podemos dejar que el miedo nos paralice». Alejandro la miró con los ojos enrojecidos. «¿Cómo puedes ser tan fuerte, tan valiente?» «No soy valiente», admitió Elena. «Estoy aterrada, pero aprendí que hacer lo correcto rara vez es fácil. Y doña Mercedes sufrió demasiado para que ahora nos echemos para atrás». Esa noche Beatriz llegó a la hacienda escoltada por 2 guardias. Era una adolescente hermosa,
con los ojos verdes de su madre, pero el rostro más dulce, menos duro. Estaba confundida y asustada por la situación, pero cuando su padre le explicó de forma resumida lo que estaba pasando, mostró una madurez sorprendente. «Entonces, ¿estás diciendo que la abuela Mercedes está viva y que mamá lo sabía todo el tiempo?» Alejandro asintió, observando la reacción de su hija con cuidado. No solo lo sabía, sino que fue cómplice en mantenerla prisionera. Beatriz se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Finalmente, miró a su padre. «Quiero conocerla, a la abuela. Quiero conocer a la persona por la que estás arriesgando todo». Y así, tarde en la noche, Elena llevó a Beatriz al cuarto de Mercedes. La señora mayor estaba despierta, mirando por la ventana las estrellas. Cuando vio entrar a Beatriz, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi nieta», susurró, «eres aún más hermosa de lo que imaginaba». Beatriz se acercó tímidamente. Elena se quedó en la puerta, dándoles espacio pero permaneciendo cerca por si la necesitaban. «Abuela», comenzó Beatriz, su propia voz temblando, «lo siento mucho todo lo que te pasó. Yo no sabía, nadie me lo dijo». «No es tu culpa, mi amor», dijo Mercedes, extendiendo una mano temblorosa. «Nada de esto es tu culpa, pero ahora que lo sabes, necesito que seas fuerte. Tu padre te va a necesitar en los días que vienen. Voy a estar a su lado», prometió Beatriz tomando la mano de su abuela. «No importa lo que pase». Observando esa escena, 3 generaciones de la familia Garza finalmente reunidas, Elena sintió una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza porque había algo profundamente hermoso en esa conexión que se estaba rehaciendo. Miedo porque sabía que la tormenta que se aproximaba sería feroz. Y tenía razón. Al día siguiente, cuando el sol salió sobre la hacienda Santa Teresa, trajo consigo no solo luz, sino también la certeza de que los próximos días los pondrían a prueba a todos de maneras que apenas podían imaginar. Los 3 días de plazo dados por Rodrigo Campos pasaron en una tensión sofocante. La hacienda Santa Teresa se transformó en una fortaleza, con guardias patrullando día y noche, cámaras instaladas en cada rincón y un clima de vigilancia constante que ponía nerviosos a todos. Elena apenas reconocía el lugar que había sido su hogar tranquilo durante 3 años. Ahora, cada sombra parecía contener una amenaza, cada sonido extraño hacía que su corazón se disparara. Alejandro trabajaba incansablemente con el licenciado Marcelo Ferrer, el abogado, compilando todas las evidencias, preparando testimonios, construyendo un caso que sería presentado no solo ante la justicia civil, sino también ante la Fiscalía General. Era un trabajo monumental, décadas de crímenes organizados siendo desentrañados, conexiones siendo trazadas, víctimas siendo identificadas. Mercedes, que ahora podía caminar por el cuarto con la ayuda de un bastón, insistió en participar en todas las reuniones. Su memoria era impresionante, capaz de recordar detalles de conversaciones que había escuchado décadas atrás, nombres de personas involucradas, fechas específicas de transacciones sospechosas. Su mente, incluso después de tanto tiempo en cautiverio, permanecía afilada. Beatriz, que inicialmente estaba confundida y asustada, encontró fuerza en la convivencia con su abuela. Las 2 pasaban horas conversando. Mercedes contando historias de cuando Alejandro era niño, Beatriz hablando sobre su vida, sus sueños, sus miedos. Era una conexión que crecía rápidamente, alimentada por la necesidad mutua de amor familiar. Verónica, mientras tanto, se había convertido en una presencia fantasmal en la casa. Salía de su cuarto solo ocasionalmente, siempre evitando la mirada de todos, siempre con una expresión de alguien que estaba tramando algo. Elena la veía a veces en la ventana, hablando por teléfono, sus gestos agitados sugiriendo conversaciones acaloradas. En la mañana del tercer día, un sábado soleado que contrastaba con el clima sombrío dentro de la casa, todo cambió. Elena estaba en la cocina ayudando a doña Lourdes a preparar el desayuno, cuando Roberto, el jefe de seguridad, entró rápidamente. «Señorita Elena»,
Necesito que llame a don Alejandro urgentemente. Tenemos una situación. ¿Qué pasó?, preguntó Elena, su corazón ya acelerándose. Doña Verónica intentó salir de la propiedad hace unos minutos. Cuando la interceptamos, llevaba varias maletas y una cantidad significativa de documentos del despacho. Elena dejó lo que estaba haciendo y corrió a buscar a Alejandro. Lo encontró en el despacho con el licenciado Marcelo, los dos inclinados sobre papeles esparcidos en la mesa. Don Alejandro, Verónica intentó huir, se estaba llevando documentos. El rostro de Alejandro se endureció. Se levantó de inmediato. ¿Dónde está ahora? Los guardias la trajeron de vuelta. Está en la sala. Cuando llegaron a la sala, encontraron a Verónica sentada en el sofá, rodeada de sus maletas. Su rostro estaba pálido, pero había una expresión desafiante en sus ojos. A su lado, sobre la mesa de centro, había varias carpetas de documentos. Alejandro se detuvo en la entrada de la sala mirando a su esposa con una mezcla de rabia y decepción. «¿Ibas a huir?» «No, era una huida», respondió Verónica, su voz tratando de sonar firme. «Solo me iba antes de que todo se derrumbara. No voy a quedarme aquí esperando a que me arrastren en tu cruzada suicida». «¿Y los documentos? ¿Qué planeabas hacer con ellos?» Verónica miró las carpetas y luego de vuelta a Alejandro. «Protección. Si insistes en destruirme, estos documentos se van conmigo, y te garantizo que serán usados de la manera que más te perjudique a ti y a tu preciosa madre». El licenciado Marcelo dio un paso adelante. «Señora Garza, esos documentos son propiedad del patrimonio de su difunto, suegro y por extensión de su esposo. Sacarlos de la propiedad sin autorización es apropiación indebida». Verónica se rió, pero fue un sonido amargo, sin alegría. ¿Apropiación indebida? ¿Eso es lo que les preocupa? Después de todo, Alejandro, ¿realmente crees que vas a salir de esta situación como el héroe? Vas a perderlo todo. La hacienda, el dinero, la reputación. ¿Y para qué? ¿Para una mujer que eligió el silencio por más de 2 décadas? Ella no eligió nada. La voz de Mercedes cortó el aire como una cuchilla. La señora mayor estaba parada en la entrada de la sala, apoyada en su bastón con Beatriz a su lado dándole soporte. Fui forzada, manipulada, mantenida prisionera. La elección que hice fue sobrevivir. Verónica se levantó, encarando a Mercedes por primera vez desde que había sido rescatada. ¿Sobrevivir? Amenazaste con destruir a esta familia. Tu esposo hizo lo que tenía que hacer para proteger su legado. Mantuvo a una mujer en cautiverio, gritó Alejandro, su voz resonando por la sala. No hay justificación, no hay excusa que haga eso aceptable. Beatriz, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Mamá», dijo, su voz temblorosa pero firme. «¿Cómo puedes defender esto? ¿Cómo puedes mirar a la abuela y no sentir vergüenza de lo que le hicieron?» Verónica miró a su hija y por primera vez, Elena vio que algo se rompía en su fachada. Sus manos temblaron, sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «No lo entiendes, Beatriz. Hice lo que hice para protegerte, para asegurar que tuvieras un futuro, que nuestra familia permaneciera fuerte». «¿Pero a qué costo?», preguntó Beatriz, lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «¿A qué costo, mamá? La abuela sufrió por años, años. Y tú lo sabías, pudiste haberlo detenido, pero elegiste no hacer nada. Porque te amaba», gritó Verónica finalmente, su compostura desmoronándose por completo. «Porque cada decisión que tomé, cada mentira que conté, cada secreto que guardé, fue para protegerte a ti y a tu futuro». El silencio que siguió fue pesado. Todos en la sala procesaban las palabras de Verónica, tratando de encontrar alguna verdad en ellas, alguna redención. Pero Elena sabía, al igual que todos allí, que el amor no justificaba la crueldad, que la protección no podía construirse sobre el sufrimiento de otros. Fue Mercedes quien rompió el silencio, su voz suave pero cargada de una fuerza que sorprendió a todos. «Verónica, yo entiendo el miedo. Entiendo la desesperación de querer proteger a los que amamos. Pasé 24 años sintiendo eso, queriendo proteger a mi hijo pero sin poder hacer nada. Pero tú tenías opciones.
tenías poder, y elegiste usar ese poder no para liberar, sino para continuar oprimiendo. Eso no es amor, es cobardía. Verónica se desplomó de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. Beatriz miró a su padre, insegura de qué hacer. Alejandro respiró hondo, tratando de controlar sus propias emociones. Verónica, te quedarás aquí hasta que todo este proceso concluya. No como mi esposa, sino como testigo. Vas a declarar sobre todo lo que sabes, sobre tu papel en mantener a mi madre prisionera, sobre los negocios de mi padre que conocías. Si cooperas, quizás haya algo de clemencia en el juicio. Si no cooperas, me aseguraré de que enfrentes las consecuencias completas de tus acciones. Verónica levantó el rostro, sus ojos rojos encontrándose con los de Alejandro. ¿Y Beatriz? ¿Qué va a pasar con nuestra hija? Beatriz se quedará conmigo, respondió Alejandro. Lejos de tu influencia, lejos de tus mentiras. Merece crecer conociendo la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Los días siguientes fueron una avalancha de revelaciones. El licenciado Marcelo, trabajando en conjunto con la Fiscalía, presentó el caso. Los medios de comunicación se apoderaron de la historia, y pronto la Hacienda Santa Teresa estaba rodeada no solo por guardias, sino también por periodistas que querían cubrir lo que se estaba llamando el mayor escándalo de corrupción rural de las últimas décadas. Mercedes dio una entrevista conmovedora, contando su historia con una dignidad que tocó corazones en todo el país. Su imagen, una mujer de la tercera edad que había sobrevivido a décadas de cautiverio, se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza. Alejandro, por su parte, cooperó completamente con las autoridades. Entregó todas las propiedades que habían sido adquiridas ilegalmente, devolviéndolas a sus legítimos dueños o a sus herederos. Pagó indemnizaciones con su propio dinero a las familias que habían sido perjudicadas por los negocios de su padre. Fue un proceso doloroso que lo dejó significativamente más pobre, pero también infinitamente más ligero. Verónica fue procesada por complicidad en el cautiverio de Mercedes, entre otras acusaciones. Cooperó con las investigaciones, proporcionando información sobre la red de corrupción que su suegro había construido, y a cambio, recibió una sentencia más leve, parte de la cual cumpliría en libertad condicional. El divorcio se finalizó rápidamente, y Alejandro renunció a cualquier pensión, queriendo solo estar libre de ese matrimonio que nunca se había basado en un amor verdadero. Los empresarios y políticos que habían sido cómplices en los negocios ilícitos de Antonio Garza también comenzaron a enfrentar consecuencias. Algunos fueron arrestados, otros perdieron sus puestos. Todos vieron sus reputaciones manchadas irreversiblemente. Rodrigo Campos, el hombre que había amenazado a Beatriz, fue uno de los primeros en ser arrestado, acusado de intimidación, de testigos y asociación delictuosa. Elena observaba todo con una mezcla de admiración y agotamiento. Había sido un proceso brutal, emocionalmente devastador para todos los involucrados, pero también había sido necesario. La verdad, por más dolorosa que fuera, necesitaba salir a la luz. Una tarde, 3 meses después del rescate de Mercedes, Elena estaba en el jardín de la hacienda, cuidando los rosales que Mercedes tanto amaba. El lugar estaba más tranquilo ahora, con menos guardias, menos tensión en el aire. La tormenta había pasado, y lo que quedaba era la difícil tarea de la reconstrucción. Mercedes apareció, caminando ahora, sin bastón, aunque todavía con pasos cuidadosos. Estaba mucho mejor, había ganado peso, su piel ya no estaba quemada y reseca, sus ojos habían recuperado el brillo, pero lo más importante, había paz en su rostro, algo que Elena sospechaba que no había estado allí en mucho tiempo. «Te estaba buscando, Elena», dijo Mercedes, sentándose en una banca de jardín cerca de los rosales. Elena se limpió las manos en la toalla que llevaba y se unió a ella. «¿Necesita algo, doña Mercedes? De hecho, necesito hablar contigo sobre algo importante». Elena sintió una opresión en el corazón. Había algo en el tono de Mercedes que la ponía nerviosa.
Alejandro y yo hemos hablado mucho en las últimas semanas, comenzó Mercedes, sobre el futuro, sobre qué hacer con lo que queda de la hacienda, sobre cómo seguir adelante. Y hemos llegado a algunas conclusiones. Elena esperó, su corazón latiendo más rápido. Esta hacienda, a pesar de todo lo que pasó aquí, a pesar de todos los recuerdos dolorosos, sigue siendo mi hogar. Es donde crié a mi hijo, donde planté estos rosales, donde construí una vida antes de que me la robaran. No quiero abandonarla ahora que finalmente soy libre. Eso es maravilloso, doña Mercedes, dijo Elena sinceramente, pero la hacienda es grande, y solo somos Alejandro, Beatriz y yo. Necesitamos ayuda, no solo para mantenerla funcionando, sino para transformarla en algo nuevo, algo mejor. Queremos crear un lugar de sanación, un refugio para otras personas que han sufrido situaciones similares a la mía. Y para hacer eso, necesitamos gente buena, gente en la que podamos confiar completamente. Mercedes tomó la mano de Elena. Tú me salvaste la vida, Elena, no solo físicamente, sino de muchas otras maneras. Tu valentía, tu integridad, tu compasión, todo eso me dio fuerzas para seguir luchando. Y ahora queremos ofrecerte no solo un empleo, sino una sociedad. Queremos que seas parte de esta nueva familia que estamos construyendo, de esta nueva visión para la Hacienda Santa Teresa. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Doña Mercedes, no sé qué decir. Di que sí, sonrió Mercedes. Di que te quedarás con nosotros, que nos ayudarás a transformar este lugar de dolor en un lugar de esperanza. Sí, dijo Elena, su voz quebrándose de emoción. Me quedo, claro que me quedo. Las dos mujeres se abrazaron y en ese momento, en el jardín, bañado por el sol de la tarde, Elena sintió que finalmente entendía el verdadero significado de la familia. No se trataba de sangre u obligación, se trataba de elección, de estar presente en los momentos difíciles, de luchar por aquellos que amamos incluso cuando es más fácil huir. En los meses que siguieron, la transformación de la Hacienda Santa Teresa fue notable. Alejandro, trabajando junto con Mercedes y Elena, comenzó a implementar cambios. Parte de la propiedad se convirtió en un centro de apoyo para víctimas de abuso y cautiverio, ofreciendo no solo refugio temporal, sino también apoyo psicológico, capacitación, profesional y ayuda legal. Mercedes, usando su propia experiencia, se convirtió en una voz poderosa en la defensa de los derechos de las víctimas, dando conferencias, participando en documentales, inspirando cambios en las leyes de protección. Beatriz, que inicialmente había quedado traumatizada por toda la situación, encontró un propósito ayudando en el centro. Organizaba actividades para los niños que llegaban con sus madres, creaba programas de arte-terapia y lentamente, a través de ayudar a otros, encontraba su propia sanación. Elena asumió el papel de coordinadora general, gestionando las operaciones del día a día, asegurándose de que cada persona que llegara a la hacienda recibiera el cuidado y el respeto que merecía. Era un trabajo desafiante, a menudo emocionalmente agotador, pero también profundamente gratificante. Alejandro, que había perdido gran parte de su fortuna al corregir los errores de su padre, descubrió que era más feliz ahora de lo que jamás había sido. Trabajaba la tierra con sus propias manos, cultivando no solo maíz y agave, sino también esperanza y redención. Su relación con Mercedes florecía, los dos recuperando el tiempo perdido a través de largas conversaciones, comidas compartidas y simplemente estando presentes el uno para el otro. Una noche, casi un año después del rescate, todos se reunieron en el jardín para una cena especial. Era el cumpleaños de Mercedes, el primero en libertad en más de 2 décadas. La mesa estaba puesta bajo las estrellas, las velas creaban una atmósfera mágica y había risas genuinas llenando el aire. Elena miró alrededor de la mesa. Mercedes, radiante y saludable, contando una historia animada a Beatriz, que reía con los ojos brillantes de alegría. Alejandro, relajado de una manera que nunca antes había visto, sirviendo vino y haciendo bromas. Doña Lourdes, que ahora era más como una tía para todos ellos, riendo,
a carcajadas de algo que alguien había dicho. Y ella, Elena Ramírez, una simple joven de San Juan del Río que había venido a la hacienda solo buscando un empleo, ahora estaba sentada allí como parte integral de esta familia improbable pero profundamente conectada. Alejandro levantó su copa, llamando la atención de todos. «Me gustaría hacer un brindis», dijo, su voz cargada de emoción. «Por mi madre, que sobrevivió a lo inimaginable y salió del otro lado más fuerte y más sabia. Por Beatriz, mi hija maravillosa, que mostró valentía y madurez más allá de sus años. Por doña Lourdes, que ha sido la roca de esta familia por décadas. Y especialmente», miró directamente a Elena, «por Elena, que tuvo el coraje de hacer lo correcto cuando habría sido mucho más fácil dar la espalda. Salvaste más que una vida ese día en el maizal. Nos salvaste a todos». Todos levantaron sus copas y Elena sintió que su corazón se desbordaba. «No hice nada especial», dijo modestamente, «solo lo que cualquier persona decente haría». «Pero ahí es donde te equivocas», dijo Mercedes suavemente. «La mayoría de la gente no lo haría. La mayoría miraría para otro lado, se convencería de que no es su problema, elegiría la seguridad en lugar de la justicia. Tú no lo hiciste, y gracias a esa elección, todas nuestras vidas cambiaron para mejor». La cena continuó hasta bien entrada la noche, con historias compartidas, planes para el futuro discutiéndose, risas y algunas lágrimas de alegría. Y cuando Elena finalmente se retiró a su cuarto, ya no el pequeño cuarto de servicio en la parte de atrás, sino un cuarto cómodo en la casona principal, miró por la ventana la hacienda iluminada por la luna. Tantas cosas habían cambiado. La hacienda Santa Teresa ya no era un lugar de secretos y sombras. Era un faro de esperanza, un testimonio del poder de la verdad y del coraje para enfrentarla sin importar el costo. Elena pensó en todo lo que había pasado, en todas las decisiones que había tomado, en todos los momentos de miedo que había enfrentado, y se dio cuenta de que no cambiaría nada, porque esas decisiones, esos momentos, la habían llevado a esto. Una familia unida no por sangre, sino por algo mucho más fuerte. Una familia elegida, construida sobre bases de verdad, justicia y amor incondicional. Afuera, los maizales se mecían suavemente, con la brisa nocturna, pero ahora no guardaban secretos sombríos. Eran solo maíz, creciendo bajo el sol generoso, así como todos ellos estaban creciendo, sanando, transformándose. Y Elena supo, con una certeza que venía del fondo de su alma, que estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, rodeada de las personas que amaba y que la amaban de vuelta. La verdad, por más doloroso que hubiera sido descubrirla, finalmente los había liberado a todos, y en esa libertad encontraron no solo justicia, sino también redención, no solo sanación, sino también esperanza para un futuro más brillante.